En este momento vamos a pasar a un tema fundamental que es el asunto de la negociación colectiva que tuvo lugar entre la ADE y la Secretaría de Educación, luego de que se presentara en el mes de febrero el pliego de peticiones, radicado con todo un proceso de discusión, de negociación, con un proceso también de mediación. Es un proceso bien particular. Tenemos para ese tema a nuestro compañero directivo de la ADE, Andrés Cúbides Rodríguez, secretario de Asuntos de Seguridad Social y de Salud, Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos y Pedagógicos y Científicos de FECODE. Muy buenos días, compañeros, bienvenidos. Andrés, bienvenido, Miguel. Este tema de la negociación colectiva y los acuerdos y los desacuerdos que tuvieron lugar en ese proceso, pues eso requieren ser comentados, explicados, y quién mejor que ustedes que estuvieron en todo este proceso. Bienvenidos y buenos días, Miguel. Muy buenos días, Andrés, y por supuesto a todo el magisterio de Colombia que nos escucha a esta hora del día. Unos abrazos fraternales, pedagógicos y vitales, y un saludo a mi compañero de junta directiva, mi compañero Andrés Cúbides, del equipo de renovación y secretario actual de Seguridad Social. Bien, Miguel, ¿cuál es el alcance de esos acuerdos? ¿Por qué es tan importante que el magisterio en Bogotá, en Colombia, los tenga, bueno, en Bogotá particularmente, porque ese fue entre la Secretaría y la ADE, ¿por qué es tan importante cuál es el alcance de eso? ¿Por qué es tan importante comprenderlos y darles la dimensión que merecen, Miguel? Bueno, no, es obvio que no vamos a poder desarrollar en este espacio pues un trabajo para explicar el tema del acuerdo y los acuerdos de los 200 puntos. Tuve el honor de participar en el equipo de mediación y por supuesto en una comunicación permanente con nuestros compañeros de la Junta Directiva de la ADE y los integrantes de la Asamblea de Delegados. Yo creo que lo que podemos hacer hoy es dar un marco sobre los temas. Uno es pues las dificultades realmente que tuvo esta negociación. Esta es una negociación que podríamos resumir en 3 o 4 dificultades y por supuesto en algunas ventajas. La primera, pues que hereda un cuatrenio de fracasos de negociaciones en la época de Peñalosa, pues no por nosotros, sino porque para el gobierno de Peñalosa había una concepción despótica y obviamente neoliberal, la cual señalaba que ellos habían asumido el control del gobierno, de la administración, y que no tenían por qué discutir el plan de desarrollo con la ADE. Plan de desarrollo que, como bien decía Yesí, lo convirtieron en plan de negocios y menos lo iban a discutir en política educativa. Y en ese orden de ideas, la misma administración dijo algo que en lo único que estuvimos de acuerdo es que eran concepciones diametralmente opuestas. Y nosotros siempre lo dijimos, nosotros defendemos una política educativa pública avanzada en favor de la niñez y los jóvenes. La otra dificultad, pues, es que desde el 2014 no había una negociación. Esto fue cuando la administración pero tampoco fue fácil. Los compañeros que están conmigo, algunos, incluido Andrés, era integrante de la Asamblea de Delegados y también representante en ese momento a los equipos de trabajo. Y bueno, 21 acuerdos muy importantes con la administración de Petro que terminaron siendo reivindicados incluso por los compañeros que no los votaron y pues contribuyeron a redacciones que fueron incluso tomadas en cuenta en los acuerdos o en la implementación de lo mismo a nivel nacional entre FECODE y el gobierno. Algunos de los que quiero resaltar que esos acuerdos de la protección pues a los docentes provisionales que logró aguantar ese periodo tan duro de Peñalosa, terminar por suprimir los privatizadores convenios escolares, la consolidación de avances en formación docente, las claridades sobre el respeto de la jornada laboral, el fortalecimiento de la educación preescolar inclusiva de jóvenes adultos rural y la orientación escolar. Eso hace parte de los 21 acuerdos de esa época
que siguen teniendo prioridad y fueron manifiestos y escritos en el pliego de peticiones de la ADE ahora y en los acuerdos. Pero también en esa negociación del 2014 hubo grandes desacuerdos en materia como el tema de reversar las concesiones escolares, la decisión del secretario de entonces, Dorcas Sánchez, que estaba convencido de que debían haber esa prórroga de esas concesiones, y nosotros, por supuesto, señalando lo contrario y defendiendo lo contrario, la mal llamada jornada única, la desfiguración de la educación media y la discusión en ese momento también que nosotros exigíamos de la supresión definitiva de toda forma de que atentara contra la formalización laboral, se asomaban otra vez las OPS. Entonces digamos que este es un referente, el del 2004, del 2014, muy importante. Pues la otra dificultad que tuvieron que enfrentar los compañeros de la Junta y la ADE en esta negociación es que esta es una administración en la que convive unos sectores que tienen influencia clara del sector de Peñalosa, otros que estuvieron en la época de Petro, pero fueron los que impidieron los acuerdos en esos puntos que llamamos que los acabamos de mencionar, los 4 desacuerdos, 5 desacuerdos, y por supuesto hay en la actual administración hay sectores progresistas. Entonces no es una administración pues que tenga estas características como de unidad sobre el particular. Y la otra dificultad pues obviamente es la pandemia. No solamente porque implica excusas en cuanto a hay menos presupuestos, sino las dificultades de respaldar la negociación con una movilización permanente. Entonces digamos que esas son una serie de dificultades. Hay ventajas, creo que hubo ventajas en esa negociación, las claridades de la ADE, de la Junta, de la Comisión Negociadora, de la Asamblea de Delegados, en las prioridades, pese a ser un pliego tan extenso, hay un acumulado que se refleja en pliegos presentados en el 2009, desde el 2009. Los acuerdos anteriores suscritos por la ADE también antes del 2015, los acuerdos recientes de FECODE con el gobierno nacional que esta administración dijo que iba a respetar y que quedaron incluidos en los acuerdos finales, y pues por supuesto el respeto a la Ley General de Educación son elementos que hay que estar insistiendo. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, pues es bueno sobre esa base analizar estos avances. Yo mencionaría, por ejemplo, 3 como para dejarlo allí. Uno, el tema de las concesiones escolares. Esta junta se encuentra con 15 nuevas, 13 nuevas colegios en concesión que dejó Peñalosa, y hay 20 colegios en concesión que va a 20 colegios que va a construir esta administración. Luego había que parar cualquier posibilidad de que fueran entregadas en concesión, y eso es un acierto enorme de esta junta, parar y priorizar que estos 20 colegios o más que se construyan durante esta administración deben parar, que no sean en concesión y que sean administrados directamente por el Estado. Alguien preguntará, pero eso ya se dijo. Bueno, lo del Transmilenio por la séptima también ya lo ha dicho Claudia, y mire lo que pasó. Entonces, este punto para nosotros es una joya en la corona muy importante. Lo de los 3 grados de preescolar es absolutamente clave, sobre todo por la ofensiva que hay desde el gobierno nacional para destruir los 3 grados de preescolar, y las conquistas en formación docente, conservarlas y retomar los golpes que le dio a ella Peñalosa. Yo dejo ahí como para mirar este contexto. Bueno, Miguel, no, ese contexto es muy importante y por supuesto es preciso tenerlo presente, porque es una lucha no solamente, es que no es una lucha solamente de la ADE o de los negociadores, de los directivos, esto nos toca a todos, ¿sí? A todos y a todas, como cuerpo docente, como magisterio. También, pues, en esta conversación también, pues, saludamos, desde acá queremos pues darle un saludo a la compañera Luz Marina Turga, secretaria general de la ADE, que estaba invitada, no pudo venir por una cuestión de salud, entonces deseamos su recuperación, su pronta recuperación. Luz Marina recibe un abrazo desde este espacio y queremos vincular a esa conversación a nuestra compañera Sara Márquez, que desde el punto de vista de la inclusión también tiene cosas para decir, ¿no? Y no solo de la inclusión, sino queremos conocer su punto de vista. Sarita, bienvenida a esta conversación sobre los acuerdos entre la Secretaría y la ADE. Gracias. Como ya lo había mencionado en el espacio anterior, pues tengo que decir que
al revisar, al hacer el análisis de los acuerdos entre la ADE y la Secretaría de Educación, pues veo con complacencia que quedaron bastantes puntos relacionados con educación inclusiva, por supuesto planteados, y que es necesario incidir, trabajar en ellos fuertemente el año entrante. Estamos hablando de las condiciones de trabajo para las docentes de apoyo pedagógico, en términos de lo que mencionaba Miguel, de garantizar que tengan el horario de acuerdo a como lo tienen todos los demás docentes de aula, directivos docentes, coordinadores, en fin, que sea como una garantía de trabajo también para las docentes de apoyo pedagógico. También que se hace mención a lo relacionado con las funciones, que hemos estado incidiendo bastante en este tema de las funciones, a los perfiles que no están, digamos, claramente definidos en este momento para Bogotá. Y algo que es muy importante cuando se habla de educación inclusiva es ver qué tanto favorece a los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad el hecho de que muchas veces los nombramientos de estas docentes de apoyo y de los equipos de apoyo no sean estables. O sea, muchas veces se inicia el periodo escolar y no se cuenta con los mediadores, las enfermeras, los intérpretes que requieren esta población para su verdadera inclusión en las aulas regulares o en las aulas de apoyo pedagógico especializado cuando así lo requieran. Y el tema de las aulas de apoyo pedagógico especializado también es otro tema muy importante, porque de acuerdo a las particularidades de esta población es necesario darle las rutas que ellos requieran para una verdadera oferta educativa. Estos son temas muy importantes que quedaron incluidos en los acuerdos, y también el tema de formación, ¿no? Porque la formación docente para educación inclusiva no solamente debe ser para docentes de apoyo pedagógico, sino en general para todos, para que todos estemos en este marco del enfoque diferencial. Bueno, muy importante esto que acabas de señalar, la inclusión en esos acuerdos, y pues como lo decíamos también en el espacio anterior, es un tema que hemos venido posicionando en ese espacio, y es un asunto tan importante al que le hemos estado dando desarrollo y por el que seguiremos trabajando. Bueno, para cerrar este asunto de los acuerdos, Miguel, ¿cómo darle, cómo dinamizar eso en términos de que haya cumplimiento? ¿Cómo, desde el punto de vista político, en los años siguientes, cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos que esos acuerdos se vayan materializando y los veamos ahí hechos en la práctica? Andrés, pero yo creo que antes de entrar en esa materia, pues tuvimos un actor de primer orden en todo ese proceso de discusión, redacción de los acuerdos, el compañero Andrés Cubides, que ya está con nosotros, ya ingresó a la conversación. Entonces yo creo que antes de esa respuesta, que yo creo que sobre el particular debemos opinar todos, pues creo que demos el paso al compañero Andrés, que ya se encuentra. Por supuesto, claro que sí. El compañero se encuentra con otros en sala. Andrés Cubides Rodríguez, bienvenido. Andrés, compañero directivo de la ADE, secretario de Asuntos de Seguridad Social y de Salud. Andrés, buenos días. Muchas gracias Andrés Ballén. Bienvenido a esta conversación. Y doy mi saludo acostumbrado al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, por favor, de Colombia y de otras partes. Ok, listo. Doy mi saludo acostumbrado a los maestros de Bogotá, Colombia, Cundinamarca y de otras partes del mundo. Y cuando lo menciono así es porque tenemos compañeros y compañeras patrocinados en la financiación de posgrados en el extranjero, y entonces por eso siempre mi saludo allá, porque eso refleja el trabajo que se ha hecho desde formación docente, con propuestas de la AE, con propuestas de estas representaciones de Miguel, de Andrés Ballén y los otros compañeros, y la mía también. Y entonces pues nos sentimos muy satisfechos de que eso haya alcanzado esos espacios, y tenemos compañeros que nos escuchan desde el exterior. Bueno, Ballén,
Pues ese recuento que hizo Miguel me parece muy importante, pues porque definitivamente lo que se hizo este año en pliego de peticiones, y por supuesto el año pasado también construimos un pliego de peticiones que no tuvo ningún acuerdo, que fueron los 4 años de sequía completa en la administración de Peñalosa, y no solamente de sequía, sino también de retroceso. Y lo que tiene este pliego de peticiones es el cúmulo, o un acumulado más bien, histórico de un estudio serio, concienzudo, profundo, dedicado y participativo del magisterio y de las comunidades y de los administrativos, no solamente del magisterio, sino también de los administrativos que hoy entran a conformar esa legión de afiliados de la ADE en Bogotá, que también como un reflejo fue lo que se hizo en FECODE. Y también recoge como base lo que se hizo en el 2014, que es un acuerdo histórico que también se convierte en un insumo supremamente importante para lo que se hizo en FECODE, para los acuerdos de FECODE en el 2017, en el 2019, pero de manera fundamental en el 2019, y que lo que se presentó aquí entonces es un conjugado donde participó todo el mundo. Por eso la extensión del pliego de peticiones, pues puede ser un error táctico, pero que también nos dejó como una enseñanza, pues que eso hay que dosificarlo, que hay que saberlo compendiar, que saberlo pues volver más manejable. Se nos volvió un problema a lo último por la extensión del texto. Miguel ya estaba mencionando pues que esto se dio en medio de la pandemia, que la virtualidad también se vuelve pues una parte de complejidad, pero que se supo sobreaguar en medio de esos debates, porque no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad, digámoslo, en este tipo de negociaciones, sentarse uno a discutir de manera presencial, y nosotros lo que estamos pidiendo era más tiempo por el número de temas que se tocaron, porque tratamos de no dejar nada por fuera para ser tocado. Y definitivamente eso nos llevó pues a tomar los 40 días, los primeros de negociación, la prórroga, y después llegar a la participación de la mediación, que nuestra parte fue muy acertada, que fue haber asumido el acompañamiento de FECODE, y en FECODE se asumió también el acompañamiento al presidente Nelson Alarcón, de la compañera María Eugenia Londoño y el compañero Miguel Ángel Pardo, pues en ese conocimiento que tiene y su experiencia de la negociación y de la construcción de pliegos, y por su carácter de pertenecer, o por su carácter todos de pertenecer al comité ejecutivo de FECODE, pues que los pone en una experiencia suprema de la negociación con el gobierno nacional, con el Ministerio de Educación Nacional, con el Ministerio de Hacienda y con otros ministerios. Y ese aporte fue importantísimo, porque ayudaron a sacar adelante los puntos que se nos habían quedado por fuera de la negociación directa, lo que concluye en un documento final, que es lo de negociación directa y lo de mediación, y que fue el documento que se presentó en la Asamblea en la Asamblea de Delegados, y que hoy es el acumulado que se firmó la semana pasada, donde asistimos a la alcaldía a colocar la firma de finalización ya de estos acuerdos, y que hoy tratamos de resumir en varias figuras, y es que tiene varias partes. Uno, que es lo de la garantía para que exista una financiación completa de la educación, que es basada en los acuerdos que tiene FECODE a nivel nacional, que es la reforma al Sistema General de Participaciones, y que aquí quedó consignado en un primer punto, que es el compromiso de esta administración, de la Secretaría de Educación y de la Alcaldía, en apoyar ese proceso de orden nacional, para que los demás alcaldes, gobernadores y a nivel nacional todos los administrativos pues, y los territorios apoyen esta reforma de carácter, porque si no existe la financiación, pues la realización de la financiación completa de la gratuidad de la educación pues se nos queda en un vacío,
y además pues que existe también esa procura del equilibrio de estos 20 años desde la reforma a las transferencias en el 2001. Hemos perdido pues una cantidad de billones de pesos, casi 200 billones de pesos, que hoy se están tratando de equilibrar con la reforma que se hace absolutamente necesaria. Y por demás, entonces, el pliego tiene una serie de aspectos que son como también el acceso y la permanencia de la educación, por eso la matrícula también es un componente importante. Lo de los, ya mencionaba Miguel, lo de las construcciones de plantas físicas, que a pesar de Bogotá tener una serie de recursos y de tener mayores facilidades, es insuficiente por la población que tiene Bogotá, por la población que se sigue sumando a la ciudad, por los desplazados, no solamente nacionales, sino también extranjeros, y por eso nosotros insistimos en que tiene que implementarse una política efectiva de matrículas permanente durante todo el tiempo y con todas las facilidades del transporte, del programa de alimentos, porque son niños que salen muy temprano y que llegan muy tarde a sus casas. Es decir, tiene que conjugarse toda la política educativa y también de construcciones de plantas físicas. Es acertado lo que dice Miguel. En estos acuerdos quedó asegurado que las 20 construcciones que se están haciendo ahorita no van a las concesiones, sino que van a pasar directamente a la administración de la Secretaría de Educación, lo que implica que esas plantas de docentes y esa población estudiantil pasa a ser administrada por la Secretaría de Educación. Eso también es en el marco de la dignificación de la profesión docente, en el entendido de que los maestros que están en las concesiones tienen unos contratos totalmente leoninos, que desconocen los derechos, que desconocen el estatuto docente, que desconocen todo, y pues aquí vamos a tener un aumento de población, pero es insuficiente todavía, dadas las características y sobre todo en el tiempo de pandemia, donde las nuevas condiciones tienen que dar para nombrar todavía muchos más maestros, porque se hace una exigencia importantísima y obligada, lo mismo que se deben respetar hoy más que nunca los estándares y sobrepasar los estándares, porque ahora el distanciamiento ya va por encima de lo que tiene establecido por área para cada niño. Ahora hay que tener unas nuevas especificaciones, hay que tener nuevas formas de ventilación en las aulas y la disminución de niños por salón, entonces que se tengan que nombrar más maestros, y también es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces estamos en un marco donde la dignificación de la profesión docente debe estar presente. Además, pues es muy importante, Andrés. Sí, claro, por supuesto, Andrés. Tenemos en línea, tenemos aquí conectada ya a nuestra compañera Luz Marina Turga, secretaria de la ADE, secretaria general de la ADE. Queremos conocer también su punto de vista. Luz Marina, bienvenida a esta conversación. Te pedimos que por favor abras el micrófono y cámara para conocer tu punto de vista. Hace un momento te había enviado un saludo, pero me encanta que hayas podido conectarte. Aló. Queremos conocer tu perspectiva de esta acta ¿Aló, me oyes? Es que estoy aquí en un sitio que me toca por el celular. Vale, ¿Sí me están oyendo? Sí, con claridad. Dale. Muy bien, Luz Marina, se te escucha Luz Marina, muy bien. Muy buenos días, bienvenida a Encuentros Pedagógicos. Justamente pues, estamos en esta conversación sobre el acta de acuerdos y desacuerdos y todo lo que significa ese proceso de negociación colectiva entre la ADE y la Secretaría de Educación. Sí, muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación y pues también en el ánimo de participar en este importante programa radial. Saludamos a Andrés, a Miguel, a ti, te saludamos y gracias. A todos los que tienen la mesa de trabajo.
Sí, en primer lugar, la firma de acuerdos y desacuerdos con la Secretaría de Educación ha sido un paso más de toda la gran lucha que la organización ADE ha dado en muchos años, pero además de eso, después de que Peñalosa nos cerró la puerta y nos consideró personas no gratas, con el gobierno de la, de la alcaldía de Claudia López, entonces nosotros hemos planteado como puntos principales, entre otras, la dignificación de la profesión docente. Y en esa dignificación de la profesión docente tenemos contenidos en el pliego los puntos que afectan al magisterio de manera fuerte, tanto dentro de la institución, que no se respeta lo que dice la ley 115 y el decreto 1860 del gobierno escolar, no se respeta tampoco ninguna política de salud ocupacional de los maestros, se imponen medidas por fuera de la consulta del maestro, por ejemplo, para decirlo de jornada única, para la misma alternancia. Entonces nosotros decimos, en primer lugar, respetar la democracia escolar, el gobierno escolar. Y en segundo lugar, dentro de nuestro pliego es muy contundente el tema del derecho al empleo y la estabilidad laboral. Nosotros esa bandera tenemos que fortalecerla porque con todas las nuevas reformas que está haciendo el señor Duque, los más de 8.000, 9.000, 10.000 provisionales están en altísimo riesgo, pero al lado de ellos todos nosotros estamos en altísimo riesgo porque al empezar a desarrollar esas normas de acabar con la estabilidad laboral en Colombia, entonces estamos en altísimo riesgo de que no vuelva a haber concursos ni estabilidad laboral. Ese es un punto bien importante. Y todos los puntos que tienen que ver con el derecho fundamental a la educación pública, desde el preescolar hasta la universidad, entonces volver a recuperar lo de los preescolares y volver a hablar de la comida caliente y de toda la lista de condiciones que se requieren para hablar del derecho fundamental a la educación. Yo creo que en ese pliego están contenidos unos puntos muy importantes que vamos a exigir a la Secretaría de Educación que cumpla con el acuerdo que va a avanzar en la política educativa de Bogotá. Y así debe ser. Y el tema que tiene que ver con los recursos. Entonces, la secretaria y la alcaldesa se comprometieron a peticionarle al gobierno nacional los recursos para educación. Sin eso, pues no se puede avanzar en todos los demás puntos. Bueno, ya dejo ahí. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de aportar también a la discusión que se está dando aquí en este importante programa. Bueno, Luz Marina, muchísimas gracias a ti por darnos tu punto de vista. Importantísimo que te hayas vinculado a esta conversación. Este tema no termina acá. Este tema requiere de más desarrollo, requiere de más análisis y por supuesto en siguientes emisiones vamos a darle un espacio a este análisis y al desarrollo de los puntos que han mencionado ya nuestros compañeros, que mencionó Miguel, que mencionó Andrés, que mencionó Sarita y que mencionó Luz Marina. Y por supuesto vamos en siguientes emisiones a tener ese merecido espacio. Dejamos... Vayan una pequeña nota de cierre. Una pequeña nota de cierre. La característica del acuerdo que se firmó esta semana es que es un acta de acuerdos y desacuerdos. ¿Y eso qué entonces que prosigue? Para poder cerrar aquí, Andrés, que me parece sumamente clave mencionar esto. Entonces, a los acuerdos le sigue el cumplimiento que se tiene que generar con base en una cuidadosa vigilancia de parte del magisterio, de la junta directiva, pero también de una mesa que se genera y que sesiona cada 2 meses.
pero también de colocar nuevamente los desacuerdos en la mesa de discusión. No quiere decir que esos sean temas acabados, sino que son temas que no se llegaron a acuerdo en la negociación del pliego, pero que se pueden seguir presentando porque están a la orden del día. Entonces, de aquí en adelante sigue ese otro proceso que siempre hemos dicho, la pelea es para llegar a los acuerdos y la pelea tiene que continuar para que se cumplan los acuerdos. Entonces, dejo ahí, pues, como nota final, pero obviamente compartiendo contigo de que tenemos que desarrollar después en posteriores programas, porque esto es muy extenso y se merece realmente un manejo más profundo de cada temática que tiene mucha cosa importante que manejar y vincular a otros compañeros y compañeras a estas presentaciones. Gracias, Andrés. Por supuesto, Andrés. Estaremos en siguientes, en próximas emisiones dándole más desarrollo a esto y por supuesto esos compañeros y compañeras que acabas de mencionar estarán presentes en este trabajo. Bien, muchísimas gracias a todos por participar en esta conversación, a Miguel, a Sara, a Luz Marina y a Andrés Cuyes. Muchísimas gracias.